Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírla, las palabras difíciles del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En este pasaje y en estos últimos versículos yo quisiera que viéramos una serie en cinco partes. Ya hemos visto una de ellas en los días anteriores, con esta idea de ¿queréis iros también vosotros? Anteriormente decíamos qué era lo que significa ser un verdadero discípulo, porque podemos entender aquí que había una diferencia entre aquellos que decían ser discípulos y los que verdaderamente eran discípulos. Algunos de los muchos que siguen, pero realmente siguen por una situación externa o buscando alguna actividad o fórmula o ayuda, pero en realidad la obra del corazón era vana o no eran, como dice el Señor, traídos por el Padre. Así que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta tarde, como primer paso, primera conclusión, lo que tendríamos que preguntarnos es si somos verdaderos discípulos. ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Quién es un falso discípulo? ¿Y cómo se hace esta diferencia que al final son, como dice en el versículo 60, estas palabras? Pero fijaros ahora, nuestro Señor Jesús, después de haber visto todo lo que estaba ocurriendo y de conocer el corazón de ellos, dice el versículo 66, muchos entonces de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ante esta situación de que muchos que habían dicho ser discípulos ya dejaban al Señor Jesús, dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué te sorprende de estas palabras? ¿Qué te sorprende de lo que el Señor Jesús está diciendo? ¿Queréis también vosotros marcharos? Mirad que aquí la preocupación que parece manifestar el Señor Jesucristo no es que la multitud le ignorara, no es una sorpresa. Nuestro Señor Jesús fue por las diferentes aldeas y poblaciones, desde Jerusalén a las aldeas más pequeñas, proclamando el reino de los cielos. Y sí, ciertamente a veces podía congregar una multitud de 500, 5.000 personas, nos dice, 4.000 personas en otra ocasión, sin contar las mujeres y los niños, pero en otras ocasiones era pura indiferencia de la gente. Pero el Señor no manifiesta en ningún momento aquí que la preocupación es que la multitud no hacen caso, no escuchan, no tienen interés. Además de esto, podríamos considerar que los líderes iban detrás del Señor Jesús, le querían dar muerte, por celos, por envidia, por temor. Pero nos dice, más adelante en el capítulo 7 lo podéis encontrar, cómo querían quitar del medio al Señor Jesús, porque les hacía sombra o porque tenían temor o cualquier otra preocupación delante de ellos. Pero el Señor no manifiesta que su preocupación era que los líderes le perseguían y lo maltrataban, Él era el Señor.
Por otra parte, podemos considerar también, por ejemplo, que la familia, su familia más carnal, no le creía, le consideraban un loco. Vete por ahí, dicen, y predica a ver si hay gente que te sigue o que cree. Pero el Señor Jesús no le preocupa. Yo he venido aquí a buscar a los perdidos de Israel. Mi familia, mi padre y mi madre son aquellos que creen en mí. No tienen preocupación de si su familia, sus hermanos, en aquel momento no creían en él. Ya llegaría el momento. Algunos le seguían a él por los milagros. ¿Recordáis los 10 leprosos? 10 hombres que estaban enfermos y el Señor los sana. Solamente uno vuelve. ¿Dónde están los otros 10? Bueno, esto es así. Gente que buscaba el milagro, que eran alimentados en sus estómagos, pero después se olvidaban del Señor. Y el Señor Jesús no manifiesta preocupación por estos. No parece que le preocupa en estas palabras ni la indiferencia de la gente, ni le preocupa a la familia, ni los líderes, pero sí sus discípulos, los 12. Y ante aquello que está viendo el Señor Jesús, se acerca a los 12 discípulos y le dice: ante todo esto que estáis viendo y que estáis escuchando, ¿queréis marchar también vosotros? Los discípulos habían visto los milagros, habían conocido las señales. Muchos de aquellos que se estaban marchando habían visto el poder de Dios, habían escuchado las palabras sabias del Señor Jesucristo, habían visto que Jesús no era igual que el resto de los hombres y se habían marchado. Y por tanto Jesús dice: ¿estáis vosotros también dispuestos a marcharos? No es que fuera una cosa sorprendente que se fueran los discípulos, ya lo hemos visto en alguna ocasión, porque tenemos que reconocer que el Señor Jesús decía cosas bastante contradictorias en apariencia. Mirar el versículo 42 de nuestro capítulo, cómo la gente se sorprende. El hijo de José, el carpintero, y dice que viene del cielo. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos entender? Los pobres judíos que estaban allí, sean líderes religiosos o no, se encontraban con un dilema. Que sabemos de dónde viene, que es el hijo de José y que a la misma vez dice que es del cielo, que hace las cosas de su padre en el cielo y a la misma vez está aquí involucrado con el carpintero. ¿Qué es esto? Pues la gente podría estar confusa, es normal. A veces incluso parecía que el Señor Jesús decía blasfemias, decía insultos con respecto a Dios. ¿Que ha visto al Padre? Si al Padre no se le puede ver, si Dios es espíritu, ¿cómo este hombre dice que ha visto al Padre? No solamente que viene del cielo, sino que ha visto al Padre. ¿Qué es esta locura? Lógicamente, estaban muy confusos la gente de la zona, de la tierra, de las aldeas. Absurdos como comer mi carne y beber mi sangre. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con que tengamos ahora que pegarle mordiscos a sus brazos y a sus piernas? ¿Que hay que nacer de nuevo? ¿Es que acaso aquel sabio religioso dice: ¿es que acaso tenemos que entrar otra vez en el vientre de la madre? ¿Qué cosa más absurda? ¿Qué teología es esta? Con razón la gente se iba a marchar, con razón encontraban palabras duras y difíciles. Toda esta situación a mí me trae esta tarde a que seamos un poco honestos. Vamos a ser honestos. Vamos a intentar entrar todos nosotros en la mente de aquellos 12 discípulos y de aquella escena que se nos está describiendo en este lugar. Ponte en su lugar. Hazte las preguntas que aquellos 12 discípulos podían estar haciéndose. Y vamos a sacar nosotros la misma conclusión. Vamos a ir en la misma dirección, donde la verdad nos lleve. No nos importa lo que pueda ocurrir en esta tarde. Vamos a ser honestos, y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Vamos a atrevernos a buscar la verdad. Primera pregunta que yo quiero hacer, que quiero hacerme a mí mismo, que nos vamos a hacer todos nosotros. ¿Vale la pena de verdad dejarlo todo por Él? Los discípulos tenían que preguntarse esta situación. Con estas enseñanzas que nos trae, estas afirmaciones tan tremendas, estas circunstancias que vemos a nuestro alrededor, ¿vale la pena hacerse cristiano? ¿Vale la pena seguir a Jesús, seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificar mi familia y sacrificar mi trabajo y sacrificar mis amigos por Jesús?
Seguramente podemos estar afirmando cada uno de nosotros que en casa nos esperan. Los discípulos lo tenían que estar diciendo: estoy aquí en medio de la nada con este hombre que todo el mundo abandona, que está haciendo afirmaciones sorprendentes, y en mi casa me espera mi familia y me espera mi trabajo y mis circunstancias. Soy un pescador, he dejado mi barca, he dejado mi negocio, he dejado mi familia. ¿Vale la pena seguir a este hombre? Pregúntatelo. ¿Vas a arriesgar tú? ¿Vas a arriesgar tú tu familia, tu bienestar, tu comodidad para seguir a ese hombre? ¿Vas a perderte el disfrute de la vida, de tu mujer, de tus circunstancias? Con razón se nos dice el Señor Jesús en Lucas 14, aquella parábola de que cuando fueron invitados a las bodas y la gente decía: bueno, pues si me acabo de comprar una casa, yo tengo que disfrutar la casa, ¿cómo voy a dejar mi casa para seguir a este hombre? ¿Cómo voy a dejar de disfrutar mi matrimonio que me acabo de casar? ¿Cómo voy a abandonar la tierra que ahora acabo de comprar y que tengo que sembrar? Tengo tareas. Seguramente tú te lo estás preguntando. Sé sincero. ¿Vale la pena hacerse cristiano para seguir a un hombre que hace estas afirmaciones en contra de todo el mundo? Mira a tu alrededor y mira al mundo. Mira dónde nos encontramos, mira lo que somos. Sé sincero. Y segunda pregunta: ¿va a tener esta minoría que somos nosotros razón cuando toda la mayoría está en contra? ¿Nos parece esto un poco sorprendente? He aquí una multitud, hace poco eran 500, 5.000 personas, y ahora todos se lo abandonan, aquí quedamos los 12. ¿No es normal que nos podamos preguntar nosotros, los 12 discípulos, ¿vamos a tener nosotros la razón con este hombre cuando todos los demás lo abandonan por lo absurdo de sus palabras? Y lo preguntamos para nosotros mismos. Mirar Ciudad Real. ¿Quiénes somos nosotros? Unos cuantos reunidos en una habitación, y nosotros, esta pequeña insignificante minoría, ¿vamos a tener razón? Así es que vamos a estar equivocados nosotros. Unos pocos como somos nosotros, con la verdad, y todos los miles de demás personas van a tener razón. Esto es un absurdo, ¿o no? Vamos a ser sinceros. No solamente es que nos estamos perdiendo toda la riqueza y bienestar del mundo por seguir a este hombre, sino que además, seamos sinceros una vez más, nosotros somos pocos y ellos son muchos, y vamos a tener razón cuando hoy, actualmente, el poder es el de la mayoría y no el de las minorías. Unos pocos, la verdad, y los demás equivocados. ¿No será lo contrario? Sé sincero, pregúntatelo. ¿Por qué miles de personas, y no millones a nuestro alrededor, van a estar equivocados y nosotros vamos a tener la razón? Vamos a decir que nosotros tenemos el único camino de salvación y todos los demás perdidos. Hay religiones con profundas experiencias. Preguntarle a los líderes religiosos, preguntarle a los fariseos, a los sacerdotes. Seguramente tienen experiencias religiosas, místicas, profundas. ¿Por qué van a estar ellos equivocados? Grandes mentes que han pensado y que han calculado y analizado, y ellos van a estar equivocados en sus razonamientos y nosotros vamos a estar acertados. Fijaros lo que dice en el capítulo 7 y versículo 48, por ejemplo. Es una pregunta sincera, simple. ¿Acaso ha creído en él, en Cristo, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Preguntarlo bien. ¿Hay alguna de la gente importante de aquí, de Jerusalén o de Judá, que haya creído en él? ¿Por qué vais a tener vosotros, discípulos, razón y los demás estar equivocados? Versículo 52. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profetas. Lógica, sentido común, piensa. Va a haber un judío nacido hace 2000 años en un pueblo de la nada, insignificante, dominado por el Imperio Romano, ser la esperanza y todos los demás estar perdidos. ¿Tendrá la minoría razón, como nosotros, y la mayoría equivocados? Seamos sinceros. Tercera pregunta que yo quiero hacerme, o quiero hacer a vosotros en este tiempo de profunda sinceridad. ¿Por qué nos vamos a complicar la vida? ¿Por qué te vas a complicar la vida? El Señor Jesús
¿Qué es lo que estaba ofreciendo? Lucas 8. La vergüenza de ser alimentado por mujeres en aquellos tiempos. Es este el hombre que nos va a traer la esperanza, que necesita que las mujeres con su propia hacienda, mujeres en tiempo de Israel, acordaros el contexto histórico, que tenían que traer alimentos para que el hombre, este es nuestra esperanza y este es nuestro Salvador. Nos dice que los pobres discípulos, otra vez en Lucas capítulo 6, tenían que ir comiendo de los restos del campo, cogiendo espigas y desmigándolas para comer, y además en sábado, cuando no debería de hacerse. Es este que rompe la ley, y es este que no tiene sino para comer las espigas que se va encontrando en la rebusca en el campo. ¿Qué esperanza es esta para nosotros? El Señor Jesús mismo también reconoce, Lucas capítulo 9, que no tiene dónde recostar la cabeza, simplemente un trozo de piedra. ¿Y es este el que nos va a salvar? ¿Es Jesús este el que nosotros necesitamos? Jesús se mezcla con pecadores, lo dice también Lucas capítulo 5. Sus continuos contactos y amigos son las prostitutas, los ladrones y los mendigos. Y no es bueno para un hombre de honor y de respeto andar con estas amistades. Piensa quiénes son los que entran aquí, piensa en los que están aquí, piensa en los que tienen interés en el cristianismo. ¿Acaso los sabios, los científicos, los poderosos, los políticos, hay alguna gente de autoridad, de conocimiento que tenga interés por el cristianismo, o somos nosotros los más despreciables e insignificantes del mundo? ¿Por qué no vamos a complicar ahora la vida en tener que dejarlo todo por esto? No estamos yendo a una religión de fama de los actores del cine de Hollywood. Lo que estamos trayendo es una pobre, insignificante religión, entre comillas, siguiendo a un hombre que no tiene nada que ofrecer para cambiar este mundo. Si acaso nos hiciéramos seguidores de Jesús y cambiara nuestro contexto, pero no. Venimos a seguir a este hombre y hemos dejado nuestra barca y hemos dejado nuestro trabajo para encontrarnos que no tenemos sino las cuantas espigas que encontramos en el campo, o unas mujeres que nos tienen que alimentar, o un tesorero que nos roba, o simplemente recostarnos en un trozo de piedra. ¿Qué es esto? ¿Vale la pena? No es bueno para nuestra vida y no es bueno para nuestro testimonio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que complicarnos la vida, tu vida, mi vida, para encontrar lo que nos rodea? Y en este camino de sinceridad también yo mismo me pregunto, y seguramente os preguntáis vosotros, igual que los discípulos, aquellos 12 se podían preguntar, ¿y por qué no seguir la fe o el cristianismo a nuestra manera? Quizá sencillamente con cumplir con unos cuantos ritos, con tal de tener algunas ceremonias o algunos preceptos en nuestra vida, ya está. Al fin y al cabo, esto es lo que se consigue, o esto lo constituye una religión y una fe. El seguir una serie de cosas o de rituales y no un hombre que nos complica. ¿Qué nos va a traer Jesús? ¿No podemos encontrar lo mismo en la estabilidad y seguridad del templo, de la sinagoga, de las reuniones con los judíos? ¿Acaso ya no tenemos la Escritura que podemos nosotros interpretar a nuestra manera? ¿No podemos nosotros también tener visiones directamente? ¿Por qué necesitamos un nombre o un hombre o a una persona como él? Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros no trabaja por obligación? Seguramente todos vosotros trabajáis por obligación y no por gusto. Pues ¿por qué no vamos a seguir una religión por obligación y por gusto? Ya nos salvará la religión, sea cual sea. ¿Por qué no vamos a complicar en este sentido? Vamos a cada uno a buscar nuestra manera que mejor se adapte a nuestras circunstancias para vivir la fe que nosotros decimos tener. A veces cumplimos la ley, o si no la mayoría de las veces cumplimos la ley por miedo. No cumplimos la ley por convicción, sino porque la policía o la Guardia Civil nos pueda pillar. Cumplimos por miedo. Si estamos viviendo bajo el poder del miedo para tener una estabilidad, ¿por qué no simplemente seguir la conformidad para que no me tenga que complicar la vida a nadie? Sigamos la religión de las mayorías. Hagamos lo que los demás hacen. O vivamos en nuestro interior secreto o íntimo difuminado nuestra fe. A veces incluso nos casamos sin amor.
¿Por qué no vamos a seguir a Cristo sin amor? ¿O por qué no vamos a tener una religión sin afecto y sin vida interior? Sin pesar, sin pasión. A veces incluso tenemos hijos sin responsabilidad, simplemente por accidente, sin quererlo. ¿Por qué no vamos a tener una religión sin complicarnos la vida? Traigamos un poquito de aquí y un poquito de allá, un poquito de pensamiento y de razonamiento, un poquito de comodidad y de rituales que se nos adapten a nuestro círculo y vayamos a nuestra manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser cristianos sin Cristo? ¿Por qué no podemos tener una religión sin líder? Vamos a quitar un poco de la conciencia y vamos a quitar un poco de corazón. Fuera la conciencia, fuera el corazón. ¿Por qué nos tiene que estar doblegando y por qué nos tiene que estar martirizando cuando el resto de la sociedad vive tranquilos? ¿Acaso no vemos que los malvados y los delincuentes progresan? ¿Por qué vamos a estar nosotros comiéndonos la cabeza y la conciencia con pensamientos y con ideas? Podríamos tener, tú y yo, una religión, una fe, sin tener que venir a este lugar, sin complicarnos los domingos. ¿Podríamos acaso nosotros ser cristianos sencillamente yendo al cine un domingo por la tarde? ¿O dedicarlos a mejores tareas que podrían ser lavar el coche o limpiar un poco el trastero? ¿Mejor ocupación? ¿Mejor tarea? De todas maneras, en quinto lugar, y esto también nos lo preguntamos en este ámbito de conciencia y de sinceridad, que en el mundo vamos a encontrar mejores alternativas y mejores respuestas, cosas más agradecidas seguramente. Si nos envolvemos en lugar de una iglesia evangélica como en esta calle, con unos cuantos pelagatos como somos nosotros, cuando pudiéramos estar en unos ambientes mucho más fructíferos, agradecidos, obra social. Abrir hospicios y abrir hospitales y dar alimento a los pobres. ¿Por qué no meternos en política? ¿Dónde se lleva la política? Vamos a arreglar nuestro país. En vez de estar metiéndonos en conflictos espirituales, ¿por qué no nos vamos al ámbito de la política? Es más agradecido. Tiene más reconocimiento. Seguramente nuestro tiempo está mejor invertido en obras sociales. Busquemos cosas que tengan menos censura y menos críticas. Vamos a ir a buscar actividades que no nos compliquen la mente y el corazón y el tiempo. Objetivos más populares. ¿No sería bonito y hermoso que todos nosotros, en lugar de estar aquí ahora escuchando unas palabras de un libro de hace casi 2000 años, ¿por qué no salimos a luchar contra la guerra? ¿No es bonito el objetivo? O para defender las especies en extinción. ¿No sería esto extraordinario? Porque la creación, porque la naturaleza está en peligro. ¿Por qué no vamos a salir a buscar estos objetivos que son tan loables y tan hermosos? Vamos a adaptarnos un poco al mundo y no ser tan distintos. ¿Por qué tenemos que vestirnos de manera distinta? ¿Por qué tenemos que hablar de manera distinta? ¿Por qué tenemos que creer cosas distintas? ¿Por qué tenemos que vivir de cosas distintas? Vamos a envolvernos en actividades que el resto del mundo reconozca y hable de ellas. Así que si en estos 5 puntos que yo estoy manifestando y estoy diciendo, pensáis como yo que pudiéramos tener razón, lo más loable, lo más lógico, es que cierres tu Biblia conmigo. Cerramos nuestra Biblia y nos vamos a casa. Vivamos la religión en nuestro corazón. Vale la pena. Seguramente que encontraremos otras razones y otros objetivos. Que la gente no nos critique, ni nos señale, ni se burle, ni que seamos parte de una minoría y objetivos que apenas parece que se cumplen, cambiémoslos por objetivos que sean mucho más gloriosos y más extraordinarios. ¿Queréis vosotros también marcharos? Como el Señor Jesús te está diciendo, si lo hace el Señor Jesús, ¿por qué no voy a haceros yo esta pregunta? ¿Por qué no me puedo atrever yo a vosotros y deciros, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Queréis también marcharos? Marcharos. Seguramente detrás de la puerta encontraréis
razón de ser, de vivir, de disfrutar. Ahora bien, yo creo que vosotros podéis responder lo que se responde también en la Escritura. Pero entonces, ¿qué te queda? Si en verdad haces lo que aquellas multitudes de discípulos se marchan, ¿qué te queda? ¿A dónde iremos? Nos enseña la Escritura, nos enseña la experiencia, nos enseña el corazón, nos dice la conciencia, que sin vida interior no hay valor de la vida exterior. Que no podemos hacer nada si no hay una renovación de nuestro interior. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué nos queda si nos quitan a Cristo? Porque aquí el asunto, fijaros bien, no es la religión de todo lo que yo he estado hablando. No es que hablemos de fórmulas, de comportamientos, de actitudes, de rituales. Lo que realmente estamos hablando es de un hombre. Podríamos decir esto, mirad, quitemos todo, todo. Pero si dejamos a Cristo, lo tendremos todo. O dejemos todo, todo sin cambiar, y quitemos a Cristo y nos quedaremos con nada. Porque es que el cristianismo que se está presentando delante de los ojos de los 12 discípulos no es el de ritual, no es el de los milagros, no es el de las instrucciones, no es el de sacrificios, no es el de ofrenda, no es el de palabras, no es de misticismo, no es de experiencia, es un hombre. En otras palabras, como lo dice el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿qué importa si ganáramos el mundo, pero perdemos el alma? ¿Te has preguntado esto? Por cierto que yo no te puedo ofrecer, en este cristianismo que tenemos delante de nosotros, yo no te puedo ofrecer una vida cómoda, ni un sistema confortable que nos pueda servir y honrar a todos, que nos dé gusto a todos los placeres y a todas las personalidades. Yo no te puedo decir esto. Pero es que, mirad, si quitamos a Cristo, si lo dejamos a un lado y buscamos otra cosa, no nos queda nada. Es como construir casas en la arena. Podrán ser muy hermosas, pero son inútiles. Es como amontonar tesoros donde llega el orín y la carroña y los destruye. Esto es lo que significa un cristianismo sin Cristo, una vida sin vincularla al Señor Jesús. No queda nada en absoluto. Si quitáis a Cristo de vuestra vida y vuestro lazo con Él y vuestro compromiso con Él, no os queda nada. ¿Qué nos queda? ¿Qué te va a quedar? ¿A quién iremos? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir tú ahora? ¿Qué es lo que tienes en el mundo? Seguramente te van a dar palmadas en la espalda y te van a poner tesoros a tus pies y te van a ofrecer la gran riqueza y los grandes colores. Pero solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente Él. No vas a encontrar el valor de la salvación, sino solamente en Él. Lo que nos muestra la Escritura y lo que nos muestra este pasaje, lo que nos muestra esta confirmación de Pedro, el nombre de los 12 discípulos, o de 11 por lo menos, es que el único que convence el corazón y la mente es Jesús. El único que da respuesta a todas las inquietudes del alma es Jesús. No lo vas a encontrar en otro lugar. Vas a encontrar rituales hermosos, vas a encontrar experiencias extraordinarias, pero el único que te va a responder la inquietud y la demanda de tu alma, de tu corazón o de tu mente es el Señor Jesús. El único que conquista, el único que vence a todos y cada uno de sus enemigos es Jesús. Presentarle todos los enemigos, el diablo y todas sus huestes juntas, traer delante de él la misma muerte, la riqueza y el poder del pecado, y el Señor Jesús es el único que lo aplasta con su pie. Estaba anunciado desde el principio. El único que conquista y el único que vence es el Señor Jesús. ¿Dónde vas a ir? Que puedas encontrar a un hombre que hace las cosas que Jesús hace. ¿Dónde vas a ir
para encontrar a alguien que pueda llenar con su gloria y su belleza toda la tierra. Él llena toda la tierra con su poder y con su majestad. ¿Hay alguien que lo pueda hacer? ¿Hay alguien que se pueda mostrar como el Hijo de Dios que desciende del cielo para abarcar a todos los suyos y darle una redención eterna aun cuando no se lo merecían? Podrás encontrar a alguien que haya decidido vencer a los enemigos para que nosotros, que no lo merecemos, podamos tener toda esa riqueza por toda la eternidad. ¿Dónde irás? ¿Y a quién tendrás si no es al Señor Jesús? En otras palabras, los discípulos saben, en lo profundo de su corazón, a pesar de lo confuso que se puedan encontrar, que sin Cristo no son nada y no tienen nada. Así nosotros, tú y yo, en esta tarde, podemos afirmar con toda la contundencia que nos da la luz de las Escrituras y el poder del Evangelio, que si te sales de esta habitación, con el convencimiento de que Cristo está en tu corazón y que puedes pronunciar con toda sinceridad estas palabras del apóstol Pedro: ¿a quién iremos si eres tú el que tiene palabras de vida eterna? No nos importa todo lo demás que diga el mundo, no nos importa toda la riqueza hermosa que nos podamos perder, no nos importa si tenemos el desprecio y el ataque por no seguir estos rituales religiosos de toda nuestra historia y tradición, no nos importa. Lo que nosotros queremos, lo único que necesitamos es seguir a aquel que tiene vida eterna para nuestra alma. Así que esta es tu decisión. Yo te animo a que seas sincero. Sé sincero con tu corazón. Habrá cosas que yo no te puedo explicar, que no te puedo comentar, habrá cosas que solamente tú podrás encontrar y solamente tú podrás definir. Pero yo sí te puedo afirmar una cosa: no hay nada y no hay nadie, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que se pueda comparar a mi Señor Jesús. Con Él lo tienes todo, sin Él no tendrás nada. Amén.